Tenemos ya contacto con Sebastián Rivadeneira. ¿Cómo has estado, Sebastián? Gracias por estar con nosotros. Mira, buen fondo, ¿ah? Mira, tenemos a alguien de Ambato, Qué hermano. bestia. Tenemos a alguien de Ambato que nos ve. Y que está aquí. Y que está aquí comentando. ¿Cómo Tienes que estás, andar con cuidado después de la entrevista, Sebastián. ¿Cómo Buenos estás, días. Sebastián? Buenos días. Muy buenos días, Omar. Bueno, caballero, un gusto saludarle. Johan, te lo presento. Johan. Él es Johan. Mucho gusto, Johan. Y bueno, pues muy agradecido por el espacio de participar en tu programa, Omar. Estoy para servir. Sebastián, una pregunta clara. Mira, desde el año pasado que tuvimos hasta las 14 horas de apagones, comenzaron estos proyectos emergentes. Se declaró en emergencia el sector y vinieron la suscripción de varios proyectos. Primero fue el de las barcazas, me acuerdo, el que llegó, que tenía que ser, llegar a un sector, ¿no? ¿Verdad? A las esclusas, pero terminó yendo temporalmente a otro sector y después tuvo que trasladarse. Pero después aparecieron los dos famosos proyectos, el de Progen y el de ATM. Progen con dos planes, ¿no? ¿Verdad? El de Quevedo y el de Salitral, que eran 150 megavatios, y el de ATM, que eran 91 en Esmeraldas. El tema es que ya estamos junio, ya quincena de junio del 2025, y ninguno de esos tres proyectos está en marcha. Ninguno de esos tres proyectos, ni Quevedo, ni Salitral, ni Esmeraldas. ¿Hay salvación para esos proyectos, Sebastián? ¿Todavía se pueden revivir o tú crees que se va a mantener esto de la terminación unilateral con Progen? Y dicen por ahí que ATM también va por el mismo camino. Bueno, dentro de las personas que se ha conversado, que estamos involucrados de cierta forma en el sector público, lo que se presume es que más bien hay una pelea entre compadres. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque recordemos que con el anterior ministro de Energía decía que todo era transparente, que habían verificado que técnicamente todo esté de acuerdo a las especificaciones y ahora resulta que no está. Entonces, a las claras se muestra que ahora que existen, que digamos la cabeza máxima del ministerio es en este caso la abogada Inés Manzano. Entonces ella, al no ser el área de especialización de ella, no ser el área profesional, pues obviamente existen este tipo de inconvenientes. ¿Y por qué? Porque una empresa seria en ningún momento va a presentar objeciones u omisiones respecto al cumplimiento de las características técnicas de los equipos. Hablando de Progen, existen cuestionamientos de que varios de esos motores son remanufacturados, es decir, les hicieron un overhaul. Ante motores remanufacturados, al menos yo no tengo ningún inconveniente, mientras cumplan las especificaciones del fabricante, es decir, utilizar los repuestos originales o genuinos y que se haga todo el proceso, en este caso, de recuperación del motor. Esa es una actividad normal que se hace en todas las centrales térmicas del mundo. Pero la ley de contratación pública y el contrato lo que exige es que sean nuevos. Entonces, cuando ya existe una violación a los términos del contrato, pues ahí empiezan los problemas. Con Ahora, Progen. con Progen. Ahora, en Ok. el caso de ATM, el cuestionamiento viene porque esos generadores, o sea, 30 de los generadores es para una frecuencia eléctrica distinta, 50 hercios. ¿Cuándo surge este problema? Cuando hay una investigación periodística, luego de que se filtra, en este caso, la información por parte de personal de Esmeraldas, en el que indican que no es así. Y claro, no solamente es algo horroroso de parte de la empresa que ofrezca equipos que tienen una incompatibilidad electromagnética, sino de parte del administrador del contrato de SELEC. ¿Cómo puede ser posible que tanto el fiscalizador como el administrador hayan aceptado eso? O, aunque ellos hayan estado en contra, les obligan a hacerlo. Y ahí se muestran las claras de que existe una presión de parte, en este caso, de los jerárquicos superiores, de las autoridades del sector eléctrico, a que acepten este tipo de generadores, los cuales va a traer complicaciones muy grandes. Pero no solamente es el cuestionamiento, digamos, a las falencias técnicas que están involucradas estas dos empresas, sino también
al esquema de contratación como tal. Si es que estamos en una emergencia eléctrica, lo que el país en este momento necesita son acciones inmediatas para contratar energía, servicios, no para contratar bienes, que en este caso son los motores. Porque si los motores presentan ciertas falencias técnicas o supuestamente tendrían estas falencias técnicas, quien tendría que hacerse cargo de la operación y el mantenimiento es el personal técnico de SELEC. Y ahí es donde vienen los inconvenientes. Recordemos qué fue lo que pasó con Termo Esmeraldas 2. Cuando les vendieron motores que de origen chino, me parece que son de Hyundai, no tengo muy claro eso, pero lo que sí tengo claro es que son motores que giran a altas revoluciones por minutos. Eran motores remanufacturados y los repuestos eran tremendamente difícil de conseguirlos. Entonces, uno a uno se fueron muriendo los motores. Mencionas Prácticamente, remanufacturados, quiere decir que eran usados y De segunda reparados, mano. de segunda mano. exactamente. Entonces, cuando ocurren este tipo de problemas, se van muriendo uno a uno las unidades de generación hasta que prácticamente la planta en su momento dejó de operar al 100%, me refiero a Termo Esmeraldas 2. Y lo mismo podría ocurrir acá. En cambio, ¿cuál es la diferencia con la contratación de bienes y servicios, de servicios, perdón? Que simplemente el Ecuador dice, necesito energía, entonces ahí es donde vienen las barcazas. Y las barcazas precisamente tienen la subestación elevadora, en este caso en la plataforma del barco, y fácilmente se pueden conectar a las líneas de alto voltaje para hacer la coordinación de protecciones con la subestación más adyacente. ¿Esto qué significa? Que yo estoy pagando por energía y la empresa contratada es la responsable de la operación, el mantenimiento. Ellos sabrán cómo funcionan sus motores en la barcaza y prácticamente nos entregan energía. ¿Cuál es el pero? El costo. El costo y en este caso el recurso Claro. que se está utilizando. El tiempo, bueno, por lo menos llegan y se enganchan rápidamente, independientemente de las adversidades o de las condiciones que tenga el puerto donde vayan a hacer el anclaje y dependiendo de la capacidad del puerto respecto al calado del barco en este caso. Pero más allá de eso, lo importante es que se conecten. No importa dónde se conecten, pero que se conecten correctamente. Ponlo donde sea, Que tenemos literalmente. energía firme ahí. Ajá. Y, o sea, nosotros, o sea, en este caso, la SELEC no está vigilando o controlando las condiciones operativas del barco. Quien lo hace es SENACE, pero desde el punto de interconexión del Sistema Nacional Eléctrico. Pero aquí, Escucho, Sebastián, te escucho y el escenario se ve incluso más oscuro de lo que yo percibía. Quiero preguntarte de forma honesta. ¿Tú crees que estamos preparados para este estiaje que viene? ¿O es muy probable, poco probable, o no sé, danos un poco la probabilidad que percibes de que volvamos a tener apagones programados, fijos, etcétera? bueno, cuando un ingeniero a ti te dice, ¿sabes qué? O sea, hay el 90% de probabilidad de que ocurra este evento es porque es más que seguro. Es más que seguro. Y al menos te puedo decir, en mi experiencia con mis estudiantes universitarios, cuando ya veo estudiantes que desde el primer día de clases no atienden o no, o simplemente no van a clases, a pesar de que yo trato de recuperarles, pues simplemente no dan. Pero obviamente son unos pocos. Lamentablemente aquí en el Ecuador, en cambio, la mayoría son así. O sea, dejan todo para el último y las autoridades del sector eléctrico, como siempre, una vez más se quedaron. Y no es la primera vez. Las autoridades del sector eléctrico son como tus alumnos vagos, un poco. Pero tengo pocos. La mayoría, yo sí los Acá motivo. son casi todos, dices tú, lo que nos deja en muy mala posición. Sí, o sea, me refiero casi todos a las autoridades del sector eléctrico. Habrán Claro. muy pocas honrosas excepciones, pero en el caso de mis estudiantes, muy pocos son los que realmente, No lo mira, meritan, no de lo los 30 meritan. se queda uno, de los 30 se queda uno a supletorio y a ese tengo que tratarlo de sacar adelante, A ¿no? ver, pero Sebastián, a ver, aquí juego de abogado del diablo. Lo vimos la semana pasada al señor Calero, Sí. el viceministro Calero, diciendo, chicos, tranquilos.
Así como en abril no hubo apagones, En septiembre no va a haber. en octubre dijo. Dijo, en En octubre no habrá apagones. Me preocupó porque sea muy La clara especificación del mes. de que sea octubre. No habló de septiembre, ni de noviembre, ni de diciembre, pero dijo, en octubre no habrá apagones. Y lo cierto es que el gobierno confía en una planificación y en una ganancia de megavatios, ¿no es verdad? Pero yo sí digo, si sale Progen de la cancha, si sale ATM de la cancha, o por lo menos ATM tardará más en ingresar a la cancha, se desbarata todo ese plan del gobierno, ¿no? ¿O me equivoco? A ver, primero tenemos que analizar con números porque pues, los razonamientos es así, los números son fríos. Miren, estimados periodistas, si en abril del año anterior, o digamos un día normal de trabajo el año anterior, el país estaba consumiendo entre 94 y 95 gigavatios hora al día, en esta ocasión han llegado récords de hasta 106 gigavatios hora al día. Entonces, como las personas no están acostumbradas a oír estas cantidades de energía, sino más bien potencia, es decir, megavatios, haciendo las operaciones matemáticas, más o menos sale entre 500 y 600 megavatios, que creció la demanda del año anterior con respecto a este año 2025. Si a eso tú le sumas los más de 1000 megavatios o 1200 megavatios que se venía arrastrando de años anteriores, que no se construyeron proyectos de generación eléctrica. Entonces, todo lo que han recuperado del parque termoeléctrico y han recuperado de potencia instalada que estaba indisponible, pues lamentablemente todavía les falta. Y les falta porque mira, yo pienso que más o menos del déficit de años anteriores son alrededor de unos 800 megavatios. Y si a esto tú le sumas unos 500 más, podríamos estar hablando de unos 1300 megavatios para tener un margen de seguridad de al menos un 10%. ¿Por qué? Porque está generando normalmente y se daña una máquina, se daña algún generador, algún motor, alguna unidad de generación e inmediatamente entra otra unidad de generación que esté disponible y que en ese momento está lista para arrancar. Pero cuando no hay esa reserva de al menos entre un 10 y un 15% de margen de seguridad, pues lamentablemente estamos jugando al filo de la navaja. Y eso es lo que le toca hacer al SENACE todo el tiempo y van a tener que hacer lo mismo para los meses de estiaje que yo pienso que, o sea, lo duro, lo fuerte es octubre, noviembre y diciembre, con la excepción de que el año anterior, en diciembre, hubo un traslape de la zona climatológica y en diciembre felizmente ya empezó a haber las lluvias. Pero ya de lo que la ciudadanía conocemos, sabemos que el momento en que el embalse de Mazar, que es la mayor reserva energética, una de las principales, empieza a reducir su cota más allá de 50 centímetros por día, pues lamentablemente ese embalse máximo te va a durar unos 30 días. Entonces hubo ocasiones en las que se bajaba hasta 1 metro por día. ¿Por qué? Porque los caudales de los afluentes del río Paute, pues prácticamente se redujeron a menos del 40 o 30% de su caudal nominal, pero en cambio estaban turbinando en las mismas condiciones como que si hubiera agua. Entonces, se comieron el embalse, eso pasó en abril del 2024, pasó en los últimos apagones y volverá a suceder. Claro, van a tratar de tener el mayor cuidado en evitar turbinar más allá de lo debido, pero esperarán a que Colombia nos venda energía súper cara, a que estén listas las barcazas y lamentablemente no tienen nada más. Porque eso de que dicen, por ejemplo, de que Gas Vesubio va a proporcionar energía eléctrica, bueno, apenas son 14 megavatios. Y fuera de eso no hay el combustible, que es el gas porque sabemos todos que este También gas está en el código declararon nacional. como prioridad el campo Amistad, pues, ¿no? Sí, pero a ver, ese es otro tema que va a causar mucho conflicto de intereses y quizás a muchos no les guste, no les gusta que se toque este tema porque una aspiración natural, pienso que de toda la provincia del Guayas, no solamente hablando del pueblo guayaquileño, es encontrar gas en el Golfo. Pero para eso hay que hacer exploraciones, perforaciones, y ese es un tema tan complejo y tan difícil y de mucha paciencia, es como la geotermia.
necesitan hacer un montón de estudios de perforaciones para hacer, en este caso, encontrar las reservas de gas que se encuentran a muchos kilómetros bajo tierra. Entonces, eso la verdad es que es súper complicado y necesitas un tema de infraestructura enorme. Y hay pocas firmas a nivel mundial, firmas noruegas, por ejemplo, que te hacen ese tipo de trabajo. Entonces, no es algo tan sencillo. Mucho menos ahorita con la situación que se encuentra el país. O sea, no es atractivo venir acá al Ecuador en este momento. Pero regresando al tema del sector eléctrico, asumiendo que tuviéramos el gas o que estuviéramos comprando este gas a nivel internacional, o sea, los precios te varían día a día. Un día te vale $20 el millón de BTUs, otra vez te vale 30, otra vez te vale 15. O sea, es algo, son unas variaciones brutales. Y asumiendo que tuviéramos eso, pero eso no te alcanza versus los más de 1000 megavatios que yo te hablé. Entonces, lamentablemente, A ver, mucho más. aquí la gente, o sea, entendamos, ¿no? La mayoría de los ecuatorianos, ustedes son un puñado de personas que manejan estos al dedillo, ¿no? Para el común de los ecuatorianos, sus preocupaciones es, uno, habrá apagones. Pregunta básica. Dos, si hay apagones, ¿de cuánto tiempo serán? Así es. ¿Volveremos a las 14 horas o vendrá algún avesado de gobierno a decirte? Son pero solo 3 horas. Son solamente 3 o 4, o sea, alégrate, el año pasado fueron 14, ¿no? Y otra pregunta que aquí la hacen y creo que también es válida. ¿Todo este escenario pinta a que nos suban tarifas eléctricas o no? Ya, 3 preguntas. La primera, ¿habrá o no apagones? Sí, son inminentes, al menos te digo en 90% de probabilidad. Sí, lo cual es casi seguro. Lo segundo, ¿me repites, por favor, la No, segunda no, pregunta? el segundo es, ok. Primero, ya lo ¿De respondiste. cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Volveremos a 14 horas, a 10 Ya, horas, ¿cuántas solamente horas? 4 o 5? Ya, perfecto, Mar. Mira, no creo que lleguen al extremo de las 14 horas porque eso realmente hemos topado fondo, pero al menos yo creo que sí van a ser de unas 4 horas. ¿Por qué? Porque ya se ha recuperado parte del parque termoeléctrico, lo cual es una acción normal. Es como pedirle a un esposo que sea fiel a su esposa. Para mí eso es algo muy simple, es algo muy normal, muy sencillo. Y eso es parte de la Chando. actividad que tienen que hacer, pero, o sea, les falta, ¿no? Entonces, por lo menos 3 a 4 horas. Y tendrán que, o sea, cuando ellos vean que ya se está consumiendo el embalse más de 50 centímetros por día, por favor, es preferible tener racionamientos de 3 horas y no racionamientos de 8 horas. Entonces, tendrán que hacerlo con la debida anticipación porque mientras más prolongados son los cortes, más molestia causa a la ciudadanía. Y bueno, Ya. y tercero, eh, Tarifas eléctricas. el tema de las tarifas eléctricas, mira que hay un informe del Arconel en el cual le está notificando al Ministerio de Energía. Ese informe me parece que salió ya hace un mes, en donde al menos sugiere un incremento de entre 1,5 centavos y 2 centavos para todos. ¿Y por qué? Por la sencilla razón de que el sector eléctrico ecuatoriano está deficitario. Si las empresas eléctricas distribuidoras, sumadas todas en el país, tienen un déficit de aproximadamente $600 millones, 600 a 650 millones de dólares solo en las distribuidoras. Si a eso tú le sumas las deudas que tienen con Selec y las deudas que tienen cruzadas ahí entre todos los actores del sector eléctrico, lamentablemente es un negocio que sigue a la pérdida. Entonces, el sector eléctrico no deja de parecerse mucho a Petroecuador en cuanto a temas de corrupción, contratos que no están correctamente realizados, el déficit presupuestario, la falta de ejecución de lo poco que tenemos. Entonces, lamentablemente es un paciente con una metástasis, es un paciente con un carcinoma pulmonar que continúa fumando y que ni siquiera es sometido a quimioterapia. Entonces, mientras... La última para cerrar este diálogo. Y no es por hacerle cargamontón al gobierno, pero la pregunta es básica. Se habla mucho de la energía nuclear, ¿era, no? Nuclear, sí. La sí. nuclear. Que han venido unos españoles supuestamente a ver la posibilidad de tener acá nuestras pepas plantas nucleares. Con la mano en el corazón. O sea, no nos hagamos menos tampoco. Claro, ¿no? claro. No nos hagamos menos, pero nuestra realidad, nuestro contexto da para ese tipo de proyectos.
Bueno, Mar, o sea, el hecho de que los técnicos demos un criterio técnico, o sea, demos un criterio técnico, no significa que le estemos haciendo cargamontón al gobierno o de que hay alguna situación particular. O sea, si es que los medios de comunicación, los programas como tú, no salen a dar o a formar una opinión pública sobre estos criterios técnicos, pues lamentablemente no pasa nada y la gente sigue en ignorancia, ¿no? Entonces, lamentablemente las autoridades del sector eléctrico esto se lo toman personal, o sea, creen que se les está atacando, que se les está juzgando, no es así, yo en ningún momento afectaría la honra de ninguna de estas personas. O sea, cada uno se crea su propio prestigio con sus acciones y la ciudadanía es quien tiene que juzgar las acciones que están haciendo las actuales autoridades. Ahora, Omar, yo fui una de las primeras personas que propuso el tema de la energía nuclear como una solución definitiva para largo plazo. ¿Por qué? Porque las naciones que tienen energía son las únicas que pueden progresar. Y lamentablemente nuestro país jamás va a progresar si no tiene una seguridad energética en cuanto a fuentes permanentes de energía, que no son las eólicas o las solares que siguen insistiendo las autoridades, porque claro, no conocen sobre estos temas. Entonces, para poder hacer el tema de energía nuclear, que es un posgrado, es decir, que es algo súper avanzado, primero tienes que hacer el pregrado, el tercer nivel, tienes que sacar la ingeniería para luego poder hacer este posgrado. Y lamentablemente no lo tienen y están pasándose más de un año en elaborar una legislación laboral. Entonces, si los actuales asambleístas no todos, pero creo que sí la mayoría. ¿Qué pueden saber sobre energía nuclear para aprobar una ley? Por Dios, o sea, pero si ni las leyes más simples las pueden aprobar, ¿ustedes creen que ellos van a tener un conocimiento de qué significa energía nuclear y toda esa complejidad que lleva años, décadas Claro, de en acuerdo. aprender, por Dios, y Y están aparte haciendo una legislación alrededor del tema nuclear tiene que ser hecha muy cuidadosamente, ¿no? lo que control, lo que hace, a ver, Omar, Ujú. lo, el dinero es la única fuente que sirve para construir centrales de generación, no Ujú. leyes. Y además no es que se van a inventar una ley, ellos van a tomar algo que está Que ya hecho está ya de preestablecido afuera en y lo van otros a hacer lados, un claro. copy-paste adaptando o tropicalizando a la situación actual del país. Pero muchas de la ciudad, mucha gente, la ciudadanía cuestiona y dice, pero si ni siquiera son capaces de controlar un incendio en una refinería vieja, una refinería que fue construida Otro derrame en con el SOTE, ¿no? tecnología japonesa Ujú. y que prácticamente a un Mercedes le pusieron repuestos de un Lada, sin desmerecer a estas marcas rusas. Pero por Dios, o sea, ¿cómo van a atreverse a hacer un posgrado sin ni siquiera hacen un bachillerato, por Dios, en lo que es energía eléctrica? Entonces, claro, estas propuestas ambiciosas que yo las propuse, primero me las cuestionaron y luego las han copiado. Qué bueno que las hayan copiado, pero cópienlas bien, pues, o sea, hagan los pasos. El requisito para la energía nuclear son las centrales térmicas a vapor. Cuando ellos sepan manejar correctamente los ciclos combinados, los gasificadores de carbón y un sinnúmero de elementos que tiene este tipo de centrales, y sobre todo se deje de ser deficitario al sector eléctrico y se le vende energía barata, con fuentes baratas, entonces ahí recién hablemos nuevamente de energía nuclear, estimado Omar. Perfecto. Bueno, Sebastián, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Justamente quería informar dos cosas, como que nos está escuchando creo que la vocera Jaramillo y acaban de asegurar que no habrá apagones pese al estiaje. Lo están Ok. diciendo en cadena, bueno, en la Bueno, cadena de los veamos. días lunes, pero Es también Sebastián Rivadeneira, experto eléctrico versus el gobierno. ahora, No se y trata, una cuestión, por favor, o sea, ajá, no se trata de que yo estoy en contra o a favor del gobierno. No, 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 Lo que hablo de la declaración buscamos en sí, es ¿no? Digamos, lo en que este buscamos es momento, la sí. tranquilidad de la ciudadanía y o sea, un llamado, por favor, dejen de mentir al gobierno, pues. O sea, al presidente en sí. O sea, las autoridades del sector eléctrico lo que están haciendo es mintiéndole al presidente. Y el presidente, como no domina estos temas, por supuesto, confía en su limitado equipo de que trabajo. ni él es el que No es sale a él, hablar. es la Sebastián, vocera. te agradecemos muchísimo que en estos momentos vamos con esas declaraciones de la vocera Jaramillo y también con una lamentable noticia. Petroecuador informa que hace pocos minutos hay una nueva rotura del SOTE a la altura del kilómetro 86 en el sector de Reventador en Sucumbíos.
El incidente, según un comunicado oficial de Petroecuador, se habría producido por un movimiento de masa en la zona, aunque no se precisó cuándo ocurrió. Tras el evento, Petroecuador activó de inmediato su plan de contingencia. Como medida de seguridad se procedió al cierre de las válvulas y a la suspensión del bombeo de crudo por el ducto afectado. Esperemos que no sea tan de grave como fue lo que ocurrió en Esmeraldas. Solamente. Sebastián, te agradecemos muchísimo que vamos en estos momentos de escuchar. Un placer haber participado, Omar, y bueno, pues tienen todo Guayaquil y ustedes mi cariño y mi gratitud. Estoy para servirles. Un gusto. Sebastián, tenga un excelente día. Escuchemos rápidamente, por favor, al Minion, las declaraciones de la vocera Jaramillo, Carolina Jaramillo, que asegura que el suministro de energía eléctrica está garantizado, inclusive donde el